Bueno, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por venir. Bueno, mi nombre es Mireia, soy Mireia Centeno y bueno, soy psicóloga. Un poco pues para explicaros por qué estoy aquí, bueno, supongo que algunos ya me conocéis, pero hace bastantes años pues estuve en AGE, bueno, pues ahí trabajando con los grupos, etcétera. Mi marido también tiene epilepsia y bueno, pues al final primero empecé un poco como buscando ayuda, ¿no? Buscando el apoyo que nos dan en AGE y poco a poco, bueno, pues como en aquel entonces tenía tiempo, todavía no tenía hijos ni nada, pues bueno, intentaba estar allí más tiempo y ayudar en todo lo que podía, etcétera. Es verdad que los últimos años, pues entre los niños y todo esto, al final no tienes tanto tiempo y no he podido estar tanto. Entonces me alegra mucho estar aquí porque veo caras que hace años que no veía y me hace mucha ilusión. Así que nada. Bueno, el tema de hoy, antes algunos me preguntaban un poco a ver de qué iba, y es verdad que, bueno, o sea, vale para las personas que tienen epilepsia, pero para las que no tienen también, ¿no? Al final, el cómo sentimos y cómo vivimos las emociones es igual en todos y en todas, ¿vale? Es verdad que según la situación que vive cada persona, pues hay momentos en los que esas emociones nos desbordan, ¿no? Y es un poco cuando necesitamos este tipo de pautas o ayuda o un poco saber pues, qué hacer en ese momento, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hablar no es nada dirigido a una cosa concreta, ¿vale? Es un poco en general y cada uno y cada una pues irá un poco pues, imaginándose, ¿no? Cómo lo hace o qué situaciones diarias vive y cómo podría aplicarlo, ¿vale? Entonces, bueno, yo iré un poco explicando, cualquier duda me vais preguntando, vais comentando, intentaré no alargarlo demasiado para luego tener tiempo para hablar, para charlar y para un poco pues, comentar, ¿vale? Todo esto que hablamos. Entonces, bueno, pues el título lo hemos puesto así, gestión y expresión emocional, ¿vale? Al final yo creo que sobre todo, y lo importante es quedarse con el tema de la expresión, ¿vale? Porque al final las emociones, muchas veces gestionarlas no es tan fácil, sí, es decir, es que de hecho últimamente hablamos de que tampoco hay que gestionarlas, de que hay que saber vivirlas, ¿no? Vivirlas y expresarlas, ¿vale? Entonces, bueno, debajo he puesto estas palabras que para mí serían un poco la clave de todo, que sería aceptar, validar, expresar, escuchar y luego transformar, ¿vale? Entonces, bueno, un poco como introducción lo dejaríamos ahí, ¿vale? Y vamos a ir un poco, bueno, esto lo paso rápido, pero un poco para saber en dónde, físicamente, ¿no? Que las emociones tienen un espacio en nuestro cerebro, ¿vale? Al final, bueno, el cerebro es muy complejo, pero bueno, hay dos zonas que en esto de las emociones, ¿no? Es las que están más presentes, ¿vale? Por un lado estaría la amígdala, que es donde se centran, donde están todas las emociones, que en los primeros años de vida, en los primeros 2 años de vida ya se desarrollan del todo, es decir, un niño de 2 o 3 años es capaz de sentir todas las emociones. Durante los años de vida se van intensificando en algunas etapas, algunas lo sienten con más intensidad, otras con menos, pero las emociones están ahí ya, ¿no? Lo que pasa es que el córtex prefrontal, que es esta zona, que es la que, digamos, razona y un poco, ¿no? Pues, dirige un poco todas esas emociones, se desarrolla muchísimo más lento, ¿sí? Entonces, bueno, por eso al final, durante la infancia, pues no es tan fácil, ¿no? Gestionar las emociones y a veces pues, los niños y las niñas se desbordan más, ¿vale? Entonces, esa zona de adelante, ese córtex prefrontal, nos ayuda pues, a razonar, ¿vale? Cuando me pongo triste, pues bueno, en algunos momentos me dice, bueno, no pasa nada, tranquila, que luego vas a hacer no sé qué y te vas a sentir mejor. Cuando me enfado un poco, pues enseguida, bueno, a ver, no es para tanto. Y esto todo está constantemente ahí, en nuestro cerebro, ¿sí? La amígdala se activa y el córtex lo regula, ¿vale? Y esto, bueno, pues normalmente a partir de los 6 años somos capaces de hacerlo y estamos constantemente en ello. Es decir, si alguno de aquí ahora se empieza a aburrir, es muy difícil que empiece a decir, me estoy aburriendo, no sé qué, no sé cuántos, ¿por qué? Porque dirá, bueno, a ver, me estoy aburriendo un poco, pero ya sé que esto no se va a alargar mucho, así que voy a aguantar por no llamar la atención o lo que sea, ¿no? Entonces nuestro cerebro va a estar todo el tiempo regulando esas emociones porque está preparado para ello, ¿sí? Al final todo el conjunto está preparado para ello. Pero ¿qué pasa? Que a veces
cuando el estímulo, ¿no? Bueno, con nuestras emociones lo que hemos dicho, el córtex está ahí regulando, pero a veces las emociones son muy intensas, ¿sí? Es decir, a veces hay momentos en los que cualquier emoción pues, tiene más fuerza, digamos, ¿no? Y entonces ya solo con esa regulación no es suficiente, ¿sí? Necesitamos hacer algo más, y ahí es cuando empieza un poco el tema de la expresión, ¿es? Cuando estamos muy contentos porque ha pasado algo, normalmente nuestra cara empieza a sonreír, aunque nosotros no queramos, ¿no? Es algo como automático, ¿no? Incluso a veces nos reímos, ¿no? Es fácil además hacerlo, sobre todo con las emociones que son agradables, no nos cuesta tanto expresarlas, hablarlas, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa emoción es más desagradable, entre comillas, ¿sí? Que es igual de importante, también un poco la necesidad sería un poco la misma, ¿no? Cuando yo estoy muy triste, mi cerebro a veces no puede regular esa tristeza y necesito llorar, ¿sí? Necesito llorar, necesito regular esa tristeza de formas, ¿vale? Que, bueno, en este caso, solo con el córtex no es suficiente, ¿sí? La expresión, etcétera, sería necesaria. Y además, cuando las emociones son más intensas, ¿sí? Muchas veces no podemos regularlas sin ayuda, ¿sí? Por eso es importante, el ser humano por eso está diseñado para expresarlas, ¿sí? Y para que las personas que están alrededor sepan, ¿vale? Que nos pasa algo, porque al final somos seres sociales y la expresión emocional es otra forma de socializar, ¿sí? Si yo estoy muy contenta, al final quiero que los demás sepan que estoy contenta, por eso sonrío, por eso al final lo expreso de alguna manera, ¿sí? Y en sí, con las emociones que nosotros llamamos malas, negativas, que en realidad no lo son, bueno, pues si hiciéramos lo mismo nos iría mucho mejor, ¿sí? Pero no lo hacemos, ¿vale? Y ese sería como el principal problema, ¿sí? Que es mucho más difícil regularlas porque no utilizamos todos los recursos que realmente tenemos alrededor, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco para entender. Entonces, bueno, yo lo que he preparado es un poco qué 3 cosas importantes podemos hacer, ¿sí? Para, bueno, pues para estos momentos en los que las emociones se nos desbordan un poco, ¿sí? Lo que hemos dicho, ¿no? Pues regularlo, ¿sí? Que no nos, al final que no se nos vaya un poco de las manos y que al final, bueno, pues tengan esa dirección que en realidad, ¿no? Con otras emociones solemos conseguir normalmente, ¿vale? Entonces, bueno, sería como 3 pasos, que esto sería un segundo muchas veces, o sea, no es nada. Lo primero y lo más importante, ¿vale? Que vamos a comentar ahora, sería que tenemos que aceptar y validar las emociones, tanto las que yo estoy sintiendo como las que puede estar sintiendo cualquier persona a la que yo podría acompañar, ¿vale? Entonces, pues bueno, pondremos más ejemplos, ¿no? Pero tendríamos que intentar pues, no utilizar las típicas frases de no tengas miedo, no estés triste, estate tranquila, etc. No es fácil porque estamos súper acostumbrados a utilizar estas expresiones, pero en realidad todas estas expresiones, sobre todo cuando la emoción es un poco intensa, lo que hace es justamente lo contrario, ¿no? No estás aceptando esa emoción y no estás validando esa emoción. Lo mismo con uno mismo, sí. Cuando me pongo contenta no me digo a mí misma, no te pongas tan contenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final, pues con todas las emociones deberíamos un poco actuar de esa misma manera, ¿no? Yo me permito estar contenta, pues también me puedo permitir igual estar triste o estar enfadada o lo que sea, ¿no? El enfado, pues el enfado lo mismo, parece que está súper castigado, pero en realidad es súper necesario. Tenemos que tener cuidado lo que hacemos con ese enfado, es decir, cómo lo transformamos, ¿vale? Que ahí estaría un poco la clave. Una cosa es sentir y otra cosa es cómo transformamos ese sentimiento, pero el sentir es necesario y lo tenemos que hacer, ¿vale? Otra cosa, la segunda cosa importante sería escuchar, es decir, cuando yo siento una emoción es por algo, entonces voy a intentar buscar por qué estoy sintiendo esa emoción, qué ha pasado, cómo es esa emoción, a qué me lleva esa emoción, ¿vale? Algunas veces tendremos ganas y energía para escucharla mucho y otras veces igual no tanta, ¿vale? Pero, bueno, si intentamos escucharla,
sobre todo cuando esa emoción es muy recurrente en mí, pues me puede dar pistas y me puede ayudar un poco también a saber cómo puedo actuar, ¿sí? Porque si es de vez en cuando, pues bueno, igual, pero si siempre estoy sintiendo un poco lo mismo en diferentes ocasiones, igual es que hay algo que realmente me está afectando mucho y tengo que empezar a ver qué es esto, ¿no? Y qué me está diciendo. Y por último, igual de importante y igual a veces no tan fácil de encontrar es el transformar. Lo que hemos dicho, al final, cuando tenemos una emoción, es importante que esa emoción salga por algún sitio. Sí, lo más común, digamos, es expresarla hablando, ¿no? Pues me he sentido así, o llorando, o a veces gritando también, bueno, depende en qué situación, bueno, pues puede estar justificado incluso, ¿no? Cuando tengo mucho miedo, cuando estoy muy enfadada, depende en qué situaciones, sí. Pero luego a veces, ¿vale? No siempre tenemos esa opción, o sea, no siempre la situación me deja gritar a alguien porque igual no es el momento y porque igual esa persona en realidad no es la que se merece que le grite o por lo que sea. Entonces, bueno, en vez de que esa emoción se me quede ahí, pues a veces es importante transformarla, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ir viendo un poco cada punto de estos tres y ver qué es esto de lo que estamos aquí, en la práctica, cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, como hemos dicho al final, nosotros normalmente hablamos de las emociones como las buenas y las malas, pero en realidad no hay emociones ni buenas ni malas. Al final todas las emociones son buenas porque todas, ¿vale? me hacen ir hacia una dirección y todas me están comunicando y todas hacen que yo hable sobre lo que necesito, ¿vale? Entonces, hay emociones que se crean cuando nuestras necesidades han sido satisfechas, que son las que nosotros llamamos las agradables, y hay emociones que se crean cuando no han sido satisfechas, que son las que nosotros llamamos desagradables, ¿sí? Entonces, cuando algo no me ha salido como yo esperaba, cuando no me he sentido realizada, que era mi necesidad, pues me frustro, ¿vale? Y esa frustración en realidad, bueno, pues no es mala, me está dando un mensaje de que necesito hacer eso de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir utilizando probablemente buenas y malas, y no pasa nada, al final es una forma de comunicarlo, pero es verdad que en realidad, sí, si lo vemos de esta manera, vemos más sentido a esas emociones y nos damos cuenta de que, bueno, de que todas son igual de importantes e igual de necesarias, ¿no? Y de esta forma también nos permitimos más a nosotros y a nosotros sentirlas y aceptarlas en las otras personas, ¿vale? Voy a poner dos pequeños vídeos, supongo que muchos y muchas de vosotros ya conoceréis las películas estas de las emociones, del revés, ¿no? Que hay dos, una han sacado hace poco y la anterior, bueno, pues son unos dibujos en los que la protagonista es una niña y todo el tiempo los personajes son las emociones que están en su cerebro, ¿no? Entonces, la peli va que surge un problema y el desenlace. Entonces, vamos a ver el problema y el desenlace, y lo que ocurre en la mitad, bueno, en este caso ya os lo explicaré, pero bueno, la cuestión es que esta niña se ha mudado de un país a otro, en Estados Unidos, de un estado a otro, y bueno, pues está pasando un duelo, ¿no? Tiene 11 años o así, y hasta entonces su vida siempre había sido, pues bueno, tranquila, sencilla, pues feliz, entre comillas, pues no tenía ningún problema, y de repente en ese momento, cuando en su cerebro lo más presente hasta entonces había sido la alegría de repente la tristeza empieza a tener protagonismo, ¿no? Entonces, cuando empieza la tristeza a tener protagonismo, pues bueno, pasa un poco, en este caso, ¿no? Es el inicio de la película y cuando la tristeza empieza a tener un poco de protagonismo, la alegría está todo el tiempo intentando que no, o sea, tú no puedes estar aquí porque esta niña tiene que ser feliz, 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 ¿no? Y ahí es donde todo se empieza a liar, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final esa niña que, claro, se ha cambiado de estado, está triste, le pasan un montón de cosas, está todo el tiempo bloqueada. ¿Por qué? Pues porque está sintiendo esa tristeza, pero es como que no se permite, ¿no? Sacarla fuera. Entonces, nadie sabe qué le está pasando, etcétera. Bueno, se lía ahí la película, al final creo que se escapa de casa y luego, pues, voy a
Bueno, y ahí se ve, ¿no?, que al final, en ese momento en el que la niña por fin, ¿no?, acepta la tristeza y la expresa, ahí hay como un reconocimiento, ¿no?, de la familia, que la situación no va a cambiar, o sea, no se van otra vez, no se vuelven a casa, pero en el momento en el que ella es capaz de expresar, al final, pues la madre también expresa, pues también que tiene sentimientos parecidos, el padre también, y en el momento en el que ella se ve como bueno, pues se ve reconfortada, entra la alegría otra vez, ¿no?, porque al final es eso, en el momento en que tú te permites sentir esa tristeza y expresarla, etcétera, tienes más probabilidades luego de volver a sentir emociones, porque esas necesidades de acompañamiento, etcétera, se han satisfecho, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco para entender un poco lo que estamos hablando y darle una forma, sería un poco pues bueno, un poco eso, ¿no?, el resumen. Entonces, bueno, ¿qué sería aceptar y validar las emociones? Pues un poco intentar no hacer este tipo de cosas. Claro, obviamente en cosillas más pequeñas que no tienen tanto, pues no, pues igual tendemos a esta tendencia y no pasa nada. Pero al final, cuando una persona está triste, el no estar triste en realidad no le va a ayudar, ¿vale? Porque necesita estar triste, sí. O no llores, lo mismo, ¿no? Pues venga, llora conmigo, ¿no? Es más sano en realidad, ¿no? O no te enfades tanto, o no es para tanto, o venga, anímate, etcétera, ¿no? Pues al final todo esto, pues, o tranquilízate, etcétera. Bueno, pues están ahí, las seguiremos diciendo, pero en realidad, bueno, pues no ayudan, porque en realidad lo que tenemos que intentar es, bueno, pues estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿O por qué estás triste? ¿Te veo triste y me dices que estás triste? Parece un trabalenguas esto. Pero bueno, pues vamos a hablar de esa tristeza, ¿vale? ¿Por qué estoy? ¿O por qué puede estar esta persona triste? ¿Por qué estoy desanimado? Estoy desanimado por esto y por esto. Y es una realidad y ya está. Y no voy a intentar no estarlo, ¿vale? Voy a sacarlo y voy a decirlo, ¿vale? Y en el momento en el que lo digo, pues ya está ahí y ya lo he sacado, ¿no? O estoy enfadado porque me ha pasado esto y me ha pasado el otro y estoy enfadado, ¿vale? Entonces, acepto la emoción, lo dicho, hay veces que el comportamiento que trae esa emoción igual no la puedo aceptar, es decir, yo voy a aceptar que mi pareja esté enfadada o mis hijos están enfadados o que mis amigos están enfadados y que me lo expresen, pero no que tengan comportamientos agresivos hacia mí o hacia cualquier otra persona. Entonces acepto el enfado, acepto la emoción, pero no voy a aceptar algunas conductas que se pueden utilizar para transmitir, ¿no? Una vez de que valido y de que soy consciente de que, bueno, de que no puedo negar las emociones, ¿vale?, pasaría un poco a escuchar esa emoción, ¿vale? Puede ser desde un punto de vista más poético, ¿no?, pues qué color tiene, qué olor tiene, qué intensidad, pero a veces, y más que nada, bueno, esto son ejercicios que se hacen un poco para ayudarnos, ¿no?, a centrarnos en esa emoción. Es decir, si yo digo, venga, acepto esta emoción, la que sea, y además me concentro en esa emoción y le doy un espacio en mi vida, al final es más fácil aceptarla, ¿no? Y la miro, y miro qué color, qué olor, y en qué parte de mi cuerpo está, ¿vale? Porque las emociones muchas veces, pues tengo aquí una presión en la nuca que es como una angustia, ¿no? O a veces en el estómago, o a veces en la tripa, o a veces se me pone dolor de cabeza, ¿no? Al final depende de qué emoción, a veces la sentimos en diferentes sitios, ¿no? Bueno, pues está bien también, ¿no?, fijarse en dónde está, pero sobre todo en eso último que tengo ahí puesto, ¿no?, en qué necesito, lo que hemos dicho. Al final, cuando estoy sintiendo una emoción, eso quiere decir que hay algo que necesito y que no está satisfecho, ¿sí? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que necesito, ¿no? Pues por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto de la película, esa niña necesitaba que alguien le escuchara y que alguien la abrazara. Y decir que se quiere ir y que alguien le dijera un poco pues lo mismo, ¿no? Pues yo también. Y muchas veces, vale, pues es suficiente con eso, no hace falta luego hacer muchos cambios, ¿vale? Porque el sentirse acompañado a veces ya es suficiente, ¿vale? Pues lo mismo, estoy muy nervioso, que necesito estar tranquilo, en un sitio tranquilo o con unas personas que me transmitan tranquilidad, y es lo que voy a buscar.
o necesito, yo qué sé, pues llorar simplemente y ya está, ¿no? O decirle a alguien que me ha hecho sentir así, así, así. Entonces, bueno, vamos a ir a buscar qué cosas necesito para, bueno, pues para darle un sentido, ¿no?, a esa emoción que estoy sintiendo ahora mismo. Bueno, aquí es un poco para que muchas veces cuando sentimos una emoción, bueno, nosotros sobre todo, bueno, pues las generaciones que estamos aquí en general, no hemos tenido una educación emocional como la que hay ahora, ¿vale? Al final yo misma empiezo a pensar y muchas veces tengo el vocabulario de emocional, pues tengo cuatro básicas y luego las 10 que solemos utilizar, pero en sí tenemos muchísimas emociones, ¿no? Y hay para cada emoción, para cada sentimiento hay una palabra. Y muchas veces el encontrar esa palabra, y cuando la digo, esa palabra, es como que dentro de esa palabra hay como muchos sentimientos a la vez, ¿no? Es decir, pues me siento, no es lo mismo decir me siento frustrado que me siento enfadado, ¿vale? Tienen en sí, aunque parezca lo mismo, es diferente, ¿no? Entonces depende en qué momento, cuando elijo la palabra correcta, es como que suelto más, ¿vale? Es decir, suelto más porque es como he encontrado justo, ¿no? Pues muchas veces es que me siento, no sé cómo decir, así, sí, justo así, ¿no? Y ese momento a veces es como que nos sentimos más aliviados. Entonces, bueno, aquí por ejemplo he puesto algunas, ¿no? Pero esto sería como las necesidades que que puedo tener cuando estoy sintiendo algunas emociones, ¿vale? Entonces, bueno, necesito, bueno, ahí están las básicas, físicas, etcétera, pero necesito divertirme, necesito ser más autónomo, necesito que alguien empatice conmigo, necesito que me incluyan, necesito conectar con alguien, necesito que me respeten, necesito comprensión, necesito... Como veis, hay un montón de necesidades y estas necesidades son las que puedo sentir cuando hay algunas emociones, ¿vale? Entonces, bueno, pues investigar a veces un poco sobre eso, ¿vale?, nos puede ayudar a expresar pues de forma como bueno, correcta tampoco, pero no sé si me va a dejar entrar. Bueno. Pues eso sería como más efectivo, ¿no? O sea, digo esta palabra y es más efectivo. Entonces, bueno, luego os pongo la rueda de las emociones, que es un poco... No me carga ahora. Que es un poco de eso, ¿no? Pues lo que os he dicho, hay un montón de emociones y hay un montón de vocabulario y a veces si encuentro esa palabra es como que descargo mucho más, ¿vale? Y luego, como último, ¿vale?, como último paso, como lo más, digamos, de una vez de que ya hemos aceptado la emoción y la hemos escuchado, ¿vale?, el último paso sería transformar esa emoción para al final ya sacarla hacia afuera. Como hemos dicho, la forma que más utilizamos y en sí la más efectiva muchas veces puede ser expresar esa emoción, decirle a alguien, pues me siento así, me siento de esta manera, estoy triste, enfadado, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que no siempre podemos, porque a veces no tenemos a nadie en ese momento, a veces la persona a la que se lo queremos decir no nos escucha, a veces no estamos ni siquiera nosotros, o no nos atrevemos a decirlo, pues porque no me apetece o porque hay gente a la que no le gusta expresar sus emociones hablándolo, no se siente cómoda por lo que sea, ¿no? Entonces, pues al final esa forma para algunas personas no es válida, no es una opción. Entonces tenemos que buscar, si estamos en esa situación, es importante buscar otras formas. Sí, o sea, ¿de qué otras formas puedo yo transformar esa emoción? Entonces, bueno, pues una forma que se puede al final, que se puede diversificar de diferentes formas es escribir, ¿no? Escribir. Puedo escribir un diario, puedo escribir una carta a una persona para decirle algo, aunque luego no se la dé, ¿vale? Que esto se hace mucho, es decir, escribes una carta y luego igual la quemas, pero es como que ya lo has sacado, ya lo has transformado, ¿no? Puedo escribir un libro, hay mucha gente que es muy emocional y escribe poesía, etcétera, ¿no? Si tienes capacidad, ¿vale? Puedes tener, eso es la otra cosa, pero
Al final escribir sobre emociones o emociones es una forma de transformar esa energía, esas emociones que estoy sintiendo, en algo, ¿vale? Si no soy capaz de expresarlo de otra manera. Mediante el movimiento, sí, al final el arte en general, tanto el arte, bueno, pues música, dibujo, etcétera, el movimiento, pues el baile también, es una forma de expresión, sí, la expresión artística precisamente es eso, es expresar emociones mediante el arte. En este caso, pues el movimiento puede ser eso. El baile puede ser el deporte también, ¿vale? Mucha gente necesita ir a correr todos los días para descargar y le viene genial. Pues realmente igual no es lo más efectivo porque eso igual siempre va a necesitar luego un apoyo, pero es una forma, ¿sí?, que nos ayuda mucho. Y es, además se nota, vamos, que el arte en general, lo que hemos dicho, la música, ¿no?, la gente que compone, o sea, si os fijáis en las letras de las canciones, todas hablan de sentimientos, o casi todas, ¿sí?, porque al final, y muchos cantantes dicen además eso, ¿no?, que si no están pasando un momento un poco intenso a nivel emocional, no son capaces de escribir canciones, porque al final es eso, ¿no?, necesitan eso. Y es una forma de transformar esa emoción en música. En dibujar, sí, lo mismo, pues dibujar. Los artistas que dibujan cuadros, muchos, ¿no?, pues hablan sobre diferentes emociones, situaciones, pues esto es lo que viví, no sé cuándo, ¿vale? Al final todo eso se saca de alguna manera. El cine acompaña mucho, ya no solo el crear cine, sino a todos nos ha pasado, os habrá pasado, ¿no?, que estáis viviendo una situación X o estáis sintiendo unas emociones o lo que sea, veis una peli que habla de algo parecido y nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque me he sentido acompañada por esa película. Esa película estaba hablando justo de lo que a mí me está pasando en este momento. Y ha sido verla y sentirme mejor. Ya puede ser de amor, porque me he enamorado y entonces las películas de amor me gustan y me hacen sentir bien, o ya puede ser pues, de cualquier otra emoción, ¿no?, del enfado, y he visto una peli sobre alguien que le ha pasado esto, lo que sea, el duelo, la tristeza, cualquier emoción. Sí, no es fácil, al final ninguna película te dice, te va a acompañar en esta emoción, pero muchas veces si ese día acertamos, pues las películas nos pueden acompañar mucho. De hecho, la típica imagen de una persona llorando, comiendo helado en el sofá, viendo una peli, mientras, es que en realidad es muy acertada, porque parece como algo patético y como que, pero es que en realidad no, o sea, es muy acertado. Es decir, si yo estoy mal, me siento en el sofá con un helado y lloro mientras veo una peli, es que es ideal para sacar, es mejor hacer eso que no hacer nada, ¿no? Es una forma de sacar esa emoción y ese malestar que tengo, ¿vale? La música también, la música acompaña muchísimo, lo que hemos dicho, al final las canciones hablan sobre muchos sentimientos y yo, depende de en qué momento de mi vida esté y depende de lo que esté sintiendo, escuchar una canción me puede ayudar muchísimo, ¿vale? Por eso hay muchas personas que, bueno, y en la adolescencia, por ejemplo, que todas estas emociones, o muchas de ellas son más intensas, por eso en esa etapa necesitamos más que otras veces pues, oír música, etcétera, pues porque en ese momento esas canciones nos están acompañando, ¿vale? Y luego, claro, pues cuando todo esto no es suficiente, buscar acompañamiento adecuado, ¿no?, de alguien que me va a acompañar en ese momento. Algunas personas, casi todos tenemos identificadas algunas personas que sé que van a respetar un poco lo que hemos dicho antes y, ¿no?, sin querer solemos ir si tenemos tendencia de buscar a esas personas, ¿no? No es que me gusta estar con ella porque me escucha, porque es que muchas veces igual es lo único que necesitamos, que alguien nos escuche y ya está, ¿vale? Porque en el momento en el que tú estás contando algo, si esa persona te escucha y te valida, es suficiente, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, si cualquiera de vosotros hoy o mañana tiene un mal día en cualquier sitio, pues porque iba por la carretera y un coche se le ha metido y le ha pitado y se ha enfadado y no sé qué, o porque en el trabajo un compañero o su coordinador le ha dicho no sé qué y se ha enfadado y le ha pedido y le ha echado no sé, cualquier situación que me ha causado más malestar de lo normal, si yo voy a casa y lo cuento y la persona que me ha escuchado me dice, bueno, a ver, venga, que no es para tanto, pues bueno, vale, pero no me ha ayudado mucho. O si me dice, bueno, a ver, la vida es así, pues bueno, pues vale. Pero si me dice, jo, vaya día has tenido,
o sea, entiendo que estés mal. Pues ahí de repente es como que, sí, con dos palabras diferentes, seguramente a mí por lo menos me haría sentir diferente. ¿Por qué? Porque me ha recogido, me ha validado y mi situación va a ser la misma, es decir, nadie me va a cambiar el día que he tenido, porque, bueno, no se trata de eso al final, se trata simplemente de decir, pues sí, entiendo que estés sintiendo esto, o te escucho, o sí, pues está bien, ¿vale? Entonces al final eso, ¿no? Pues el tener personas o identificadas personas que sean conscientes de esto, pues puede ayudar. Tampoco es fácil, porque lo dicho, o sea, la mayoría de las personas, la mayoría de las veces intentamos, no, o sea, no estés mal, no digas esto, no hagas esto, y al final, en realidad, sí, muchas veces no ayudamos, porque lo que les hace falta a muchas personas en ciertos momentos es simplemente decir, pues sí, pues ya está, pues te escucho y entiendo que estés mal, o veo que estás, igual a veces tampoco lo entiendo, o no tengo por qué entenderlo, simplemente lo veo que estás mal y veo que te pasa esto. Y aquí estamos, pues te escucho. ¿Quieres ver una peli para llorar? Y puedes poner una peli para llorar y llorar juntos, ¿no? Y eso, bueno, pues muchas veces es suficiente, sí. Algunas pildoritas, ¿no? Que, bueno, esto, como hemos visto, esto sería como lo principal, ¿vale? Las tres cosas que tendríamos que tener en cuenta. ¿Qué cosas extra podríamos hacer, tanto para nosotros mismos como de cara a los demás? Pues lo que hemos dicho, nombrar. Pensaba que estaba en el enlace, pero no. Nombrar las emociones y, si me hace falta, que no siempre, buscar diferentes palabras, ¿vale? Para eso que estoy sintiendo. Me siento indignado, pues muchas veces no es enfadado, es indignado. No es lo mismo estar enfadado que estar indignado. Y en el momento en el que yo estoy indignado, si estoy todo el tiempo diciendo estoy enfadada, pues igual es que a eso le falta algo. Y el indignado tiene otro matiz, ¿no? Entonces, el utilizar esa palabra es como que suelta más, ¿vale? O me he quedado atónito. Bueno, hay palabras que yo no suelo utilizar normalmente, pero a veces dices, pues es que mira, casi siempre estoy sintiendo esto. Pues voy a buscar esa emoción. Esto es la rueda de las emociones, si buscáis en Google está en todas partes, ¿eh? Pero bueno, como veis, hay como en el centro están como las principales, ¿no? Las básicas, y luego de ahí pues van un poco saliendo. Claro, aquí no sé ahora mismo cuántas habrá, pero vamos, que yo de estas palabras utilizaré 10 como mucho seguramente en mi día a día, ¿vale? Entonces, bueno, a veces el decir, venga, me voy a poner un poco a leer qué emociones hay y de repente me doy cuenta, pues mira, esto sí que suelo sentirlo, esto. Yo me acuerdo que hace 10 años, pues cuando nació mi primer hijo, cuando tenía 2 años o así, compré un libro que es El Emocionario, que es para niños en realidad, pero bueno, me quedé flipada, dije, joder, pero sí, me está ayudando más a mí. De hecho creo que no lo he utilizado nunca con mis hijos, lo suelo mirar yo más porque es eso, ¿no? Te explica, pues esta emoción la sientes cuando te pasa esto, cuando te pasa lo otro, y dices, joder, es verdad, o sea, aquella vez que me pasó esto sentí esto más precisamente, ¿no? En vez de otras palabras que... Entonces, bueno, el nombrar y el encontrar la palabra ayuda. Esto es importante tener en cuenta, sobre todo con algunas emociones, porque muchas emociones, sobre todo pues, la rabia, el enfado, la ansiedad, los miedos, tienen esta gráfica, ¿no? Tienen esta forma. Y bueno, si pensáis un poco, o sea, se cumple la mayoría de las veces, ¿no? Al final solemos tener un sentimiento hacia una intensidad que sube hasta un punto y luego siempre baja, ¿vale? Cuando estamos aquí es mejor no hacer nada, ¿vale? Es mejor esperar normalmente, sí. ¿Por qué? Porque al final, cuando estamos en este punto, lo que hemos visto antes de la amígdala y el córtex, etcétera, llegamos a ese punto tan alto porque la amígdala se activa muchísimo y el córtex, la parte esta, no tiene fuerza para gestionarlo. Entonces, digamos que en ese momento mi cerebro es solo una amígdala y ya está, ¿vale? Entonces es mejor no hacer nada. ¿Qué podemos hacer para que esa emoción se calme físicamente, ¿vale? Porque hemos dicho que esa emoción está en nuestro cerebro
está ahí, ¿no? Y tiene una forma. Entonces, cuando la amígdala se desarrolló en la evolución humana, todavía no había lenguaje, ¿vale? El ser humano no tenía capacidad de hablar. Entonces, para que la amígdala se calme, lo más efectivo es en la comunicación no verbal, ¿vale? Es decir, cuando una persona está en ese punto alto en cuanto al miedo, por ejemplo, está súper asustado porque le ha pasado algo y tiene mucho miedo. El intentar razonar, hablarle, decirle y explicarle, la mayoría de las veces no sirve para nada, porque su cerebro en ese momento no tiene capacidad de escuchar. Pero podemos utilizar el lenguaje no verbal o la comunicación no verbal, ¿vale? Que sería respiración lenta, ¿no? Por eso parece una chorrada, pero el hecho de respirar con el estómago, todo eso físicamente a las emociones les ayuda, ¿vale? Y nos ayuda a regularnos. La respiración, los movimientos lentos, ¿vale? Si yo estoy muy nerviosa y me agito más, es peor, ¿vale? En cambio, si le obligo a mi cuerpo a hacer movimientos más lentos, etcétera, muchas veces es más probable que se relaje. Y luego el contacto delicado, ¿no? Cuando alguien está muy nervioso, pues cogerle así no es tan efectivo, es mejor, bueno, pues ir poco a poco, ¿no? Pues cuando alguien está muy agresivo, tú no vas corriendo hacia esa persona, vas lento, etcétera, porque su cerebro lo va a percibir mucho mejor, ¿vale? Y lo va a entender mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues otra clave para la gestión emocional sería un poco eso, ¿no? Saber que hay un punto alto y que en ese punto alto tenemos que utilizar el lenguaje no verbal un poco teniendo en cuenta estas cosas, ¿vale? Lo que hemos dicho, el acompañamiento, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo de la peli, al final a esa niña solo necesitaba que alguien le escuchara y que no le dijeran, pues yo también siento lo mismo que tú, yo también echo de menos eso, yo también estoy, ¿no? Y eso, al final acompañar es eso, ¿no? O simplemente escuchar, o simplemente abrazar. Y en ese momento, sí, me siento acompañada. Cualquier persona, ¿vale? Que todos, cada uno y cada una de vosotros, seguramente, lo que hemos dicho, tendréis un poco identificadas las personas que os validan y las que no, ¿vale? Todos tenemos amigos que está muy bien para hablar sobre no sé qué tema, o sobre fútbol, o sobre lo que sea, pero igual para hablar sobre emociones no, porque no tienen igual herramientas. Y no es que sean malos amigos ni malas amigas, es simplemente que no tienen esas herramientas. Entonces igual en ese momento pues no va a saber ayudarme, aunque quieran muchas veces, ¿no? Nos ha pasado alguna vez, es que le he dicho esto y me ha respondido así tan mal que no me he sentido bien. Igual no lo ha hecho queriendo, es que igual no sabía hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, también es importante ahí, ¿no? Saber qué personas tienen esa capacidad en ese momento y quienes igual no nos pueden ayudar, ¿sí? Y luego, bueno, pues por último un poco saber cómo puedo ayudar yo a alguien, sí, porque muchas veces seré yo la persona que necesita un acompañamiento, que necesita que alguien, ¿no? Pues le escuche y que alguien esté con él o con ella, pero otras veces no. Entonces es importante eso, ¿no? Pues el estar aquí y ahora, es decir, muchas veces no tengo que decir nada, ¿no? Esto pasa mucho cuando vamos al tanatorio, ¿no? A los funerales, y dices, tengo muchas personas que me dicen, es que no me gusta nada ir al tanatorio porque nunca sé qué decir. Y a veces eso es que no tienes que decir nada. Pues vete, dale un abrazo y te vas, ya está. Y en ese momento para esa persona es que no probablemente es que es lo mejor que le vas a ofrecer. Porque a veces el decir, si has pasado por una situación similar y esa persona, yo qué sé, depende de qué confianza tengas, pues lo que sea, pero a veces es que no tienes por qué decir. Sí, y puede ser que te agradezca más el simplemente ir, dar un abrazo y irte, que el que empieces a decir cosas sin sentido, ¿no? Desde el nerviosismo y desde la inseguridad, ¿no? Sin pensar mucho lo que tengo que hacer, lo que hemos dicho, es que igual muchas veces no tienes que, pues, ¿qué te sale en ese momento? Pues me sale esto, bueno, pues haz eso y ya está, ¿no? El estar ahí, el acompañar, el no tener un guión, ¿vale? Porque esa persona igual no necesita un guión, necesita simplemente esa escucha, ¿vale? Sin pensar mucho en lo que deberíamos hacer, qué debería hacer en este momento, cómo debería acompañarle, bueno, pues lo que hemos dicho, muchas veces es más simple, no decir nada, a veces es más. Al final, bueno, en el trabajo de la psicología eso lo vemos mucho.
Sí que muchas veces el trabajo es sobre todo sostener a esa persona, no tienes que dar consejos, ¿no? Muchas veces cuando una persona va al psicólogo espera que le dé consejos y es lo último que tiene que hacer un psicólogo o una psicóloga prácticamente. O sea, es más escuchar, validar y entender la situación, ¿no? Más que intentar cambiarla o intentar, porque a veces no puedes hacer nada para cambiar esa situación, simplemente validar a esa persona, ¿no? Y sobre todo ese mensaje, ¿no? De estoy contigo escuchándote y estoy escuchándote. Y me importa lo que me estás contando. Lo he dicho, no tenemos por qué tener la solución a su problema. De hecho, es que es muy difícil. Y la mayoría de las veces no vamos a poder, ¿vale? Lo que hemos visto en la película. Al final, la solución, pues esa familia no se puede volver a mudar al sitio de donde vienen, porque la situación, ¿no?, pues ha cambiado, tienen otro trabajo, etcétera, y no va a cambiar. Pero el compartir entre todos lo que están viviendo, el recordar también, ¿no? Pues, jo, qué bien nos lo pasábamos cuando hacíamos esto, qué bien. Al final, pues ayuda. Yo esta mañana justo he estado con una familia que tenían 2 niños pequeños y me decían que el mayor, que tenía 5 años, pues lo estaba pasando fatal porque había nacido su hermana. Claro, para ese niño lo ideal es que su hermana desaparezca. No puedes, o sea, claro, es imposible, esa es la solución ideal para ese niño, es algo, claro, no puedes hacer que su hermana desaparezca, entonces tienes que hacerle, pero sí que tienes que hacerle ver que entiende su malestar, es decir, antes estabas tú solo, todo era para ti y todos estábamos para ti, y ahora no, y eso para ese niño está siendo duro, y no podemos decirle, jo, venga, no, porque mira, ahora tienes una hermana, qué guay, si vas a jugar con ella, es todo súper divertido. Es mentira. O sea, para ese niño, ahora mismo, todo es peor. Y lo que hay que hacer es reconocérselo y decirle, bueno, pues entiendo que esta situación para ti es difícil y cuéntame. Y ese niño igual algunas veces pues va a decir, pues es que no quiero que mi hermana exista. Y no puedo decirle, no digas eso. Pues porque no, porque realmente es lo que está sintiendo. Obviamente, pues claro, y cuanto más le acepte ese sentimiento, ¿vale?, más voy a ayudarle al final a gestionar lo que viene después, ¿no? Y obviamente el niño luego poco a poco irá viendo que la situación es diferente, pero que no es peor, ¿vale?, que hay cosas también buenas, pero las irá viendo poco a poco. No puedo convencerle yo de que... Entonces eso, ¿no?, entender siempre eso, que la solución muchas veces no es que algo desaparezca o que es eso, ¿no?, pues que alguien te acompañe. Y precisamente, ¿no?, en las asociaciones de cualquier cosa ese es el objetivo. O sea, al final, ¿no?, yo me acuerdo, justo antes le contaba a alguien, ¿no?, que cuando mi marido empezó con la epilepsia, claro, la solución ideal es que la epilepsia desaparezca, pero no es una realidad. Y en el momento en el que estás en una asociación y ves otros casos, ves otras personas que están en la misma situación, que hablan de sus sentimientos, de lo que les pasa, ahí es donde te sientes, ¿no?, ahí es donde de repente ves un poco de luz, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente lo que es el trabajo que se hace en las asociaciones es un poco ese, ¿no?, el darle una salida a todas esas emociones que en ese momento pues no me gustan, y el compartirlas y el vivir un poco lo que está pasando, pues con la validación y ayuda y acompañamiento de otras personas, ¿no? Y eso es un poco el objetivo, porque realmente es lo que más se necesita, ¿vale? Entonces, bueno, por mi parte, eso sería un poco la teoría, bueno, con los puntos esos un poco de cómo ponerlo en práctica, y bueno.